Bueno amigos, pues nos encontramos en la isla del Hierro, concretamente en el municipio de Frontera, cuna, yo creo que de la mejor piña que se produce en nuestra tierra, en las Islas Canarias, y yo creo que también en Europa, porque se lo vamos a preguntar luego a Pablo Carmona, que es en este caso el presidente de SAP Frutas del Hierro, una empresa puntera que está abriendo mercado pues en todo el archipiélago, y yo creo que apunta maneras para empezar a abrir mercado fuera de nuestra región. Vamos a ver si es verdad y siguen con fuerza, si la administración también pone la manita, porque si no pone la manita sería difícil. Vamos un poco a hablar de la piña tropical, ver un poco cómo es el trabajo de cultivarla y también la problemática que viene asociada. Vamos a saludar. Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo empieza la experiencia de la piña tropical aquí en la Isla del Hierro? Bien, bueno, nos tenemos que remontar hacia los principios del año 80, en los cuales por cuestiones de los vientos que se estaban produciendo en este valle, que las producciones de plátanos no se podían desarrollar debido a este fenómeno, entonces se buscó una planta alternativa. Y se pensó en la piña tropical, ya que podía soportar un poco mejor lo que son los efectos del viento. Ese, como si dijéramos, fueron los inicios en ese momento, y se buscaron, bueno, la gente también ayudada por las administraciones que había en ese, como el Cabildo, y creo que también el gobierno de Canarias, yo creo que todavía no ayudaba mucho, pero bueno, sobre todo el Cabildo. Una serie de agricultores de aquí del Valle del Golfo, de Frontera, se fueron y buscaron plantas en América y también en África, y empezaron a hacer las plantaciones. A ver cuál era la que más se adaptaba a la zona. Sí, efectivamente, se trajeron muchas variedades, en las cuales al final pues nos hemos quedado precisamente con la roja española, que es la que más se ha adaptado aquí a las tierras de esta zona, ¿no? En este caso, el tema del agua también se había hecho un trabajo previo, y muchos de ellos palmeros que habían venido aquí comenzaron, como bien decías tú, ya con el cultivo del plátano. Las condiciones climatológicas, sobre todo los vientos, a partir de febrero hacia adelante, hacían a veces improductible, pues si no estaba invernado, pero ya habían buscado la manera de obtener agua, ¿no? Sí, precisamente, claro, sin agua no se puede pensar en ningún cultivo. Eso fue una de las luchas que se hicieron desde el principio, gracias que se consiguieron agua, primero en algunos pozos que se extrayeron con los palmeros. Los palmeros, bueno, también gente de aquí también hicieron el pozo de la Frontera, después está el pozo de los Padrones, el pozo de Tigaday, en los cuales pues alumbró agua, y gracias a eso se empezó a hacer los cultivos. Esos pozos después se llegó a una fórmula de hacer una agrupación de pozos en el Valle de Frontera, que es la que funciona ahora mismo, que es la que vierte el agua en la balsa. La verdad que la balsa esa y la red de riego que se hizo en ese momento fue un revulsivo para las producciones aquí en el valle, porque sin eso la verdad que tampoco se podía progresar. ¿Es una balsa de cabecera, Pablo? Es una balsa de cabecera donde vierten los pozos, o sea, ese agua, como digo, los pozos están en una agrupación de pozos, que es una comunidad que se constituyó en aquel momento, vierte en la balsa, y después la comunidad de regantes distribuye el agua en los distintos fincas. Hay muchos problemas con eso, porque aquí no está regulada, por ejemplo, como en La Palma, como las redes de La Palma, que sí que están automatizadas y bien reguladas por turno. Aquí se está regando a la demanda, por lo cual, con tanta demanda, por así decir, y valga la redundancia, de agricultores y de fincas nuevas, muchas veces no hay presión para regar. Eso se va a solucionar, eso ya se está trabajando sobre eso, de hacer una red nueva, automatizada, igual que hacer una balsa un poco a otra cota, más baja, también para ahorrar energía. O sea que eso es un proyecto que está en camino. Existe entonces una red de alta presión que baja de esa balsa de cabecera y llega aquí. Habría que hacer un adulamiento o establecer una... Sí, efectivamente, el problema que tenemos ahora mismo es eso, de que aquí se está regando la demanda, entonces cada agricultor abre cuando quiera o cuando le interesa,
y al haber muchos regantes al mismo tiempo, pues decae la presión y no se puede regar. ¿Por debajo de 2 atmósferas no es factible o...? Con el riego, los riegos que tenemos de presión, aquí los podemos ver en esta misma parcela, Sí. hace falta como mínimo de 2 atmósferas y media para que riegue en unas condiciones. Pues si hay varios en este mismo ramal abiertos, pues ya no tenemos ese problema, ya tenemos ese problema. Nosotros lo vamos solucionando poco a poco, en el sentido de que estamos automatizando prácticamente toda la finca para regar fuera de horas de las madrugadas, para que no nos decaiga la presión. Pablo, ¿cuándo comienzan ustedes a pensar que la isla del Hierro puede tener un desarrollo con la piña tropical y apuestan ustedes fuerte? Porque es una apuesta familiar, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros empezamos en el Hierro hace unos 33 años. Empezamos por la demanda de una serie de agricultores, palmeros en este caso, que se pusieron en contacto conmigo para ver si yo les comercializaba la piña en Gran Canaria. En ese momento había un problema grave de comercialización, y posiblemente no por culpa de nadie, sino porque se plantó todo al mismo tiempo, empezó a producir toda la piña al mismo tiempo y no había mercado suficiente para eso. Estaba la cooperativa de Frontera en ese momento comercializando, la única que comercializaba, y tuvieron muchos problemas. Entonces este grupo de agricultores palmeros me llamaron que si a mí me interesaba comercializar, porque yo ya estaba comercializando en Las Palmas, sobre todo aguacate. Y bien, empezamos por ahí, con poca cantidad, todavía no teníamos cantidad, y fuimos introduciéndonos aquí en el Hierro. Yo ya vi las posibilidades, como tú dices, que tenía el hierro en este cultivo. Empezamos a apostar de lleno con el hierro, hasta el punto de que nosotros en ese momento empezamos a dar todo lo necesario para el inicio del cultivo de muchas fincas abandonadas que había. Ah, vale. Porque no cabe duda de que los inicios son lo que cuestan. Empezar a plantar cuando llegamos a este momento, de como vemos la planta aquí ahora, tiene un costo aproximado de 1,20 por metro cuadrado. O sea, entonces un alto costo. Un costo alto, y es el inicio. Después ya el mantenimiento por sí quizás sea un poco menor. Pero claro, la gente no está para dar o invertir en eso. Lo primero, que tal vez no estaba en disposición de hacerlo, y lo segundo, que también era una apuesta que no sabían si les iba bien. Nosotros apostamos por eso, le dimos todo para que iniciaran. Les dimos desde los riegos, los plásticos, la abona de fondo, menos la planta, que la planta también costaba en ese momento sacarla porque no había suficiente planta tampoco. Pero la gente se fue animando y hasta la fecha de hoy. Bueno, y también con la colaboración de algún técnico o ingeniero agrónomo, que yo creo que fue impulsor y un gran conocedor de la piña tropical, ¿no? Sí, en esos inicios todavía, en este caso, después se incorporó con nosotros en la SAT un ingeniero agrónomo, José Carlos Feble, que para mí yo creo que es el técnico que más entiende de piña tropical de España, no solamente la cuestión teórica, sino también la cuestión práctica, porque tiene unas fincas que son muy buenas, tiene quizás las mejores producciones de piña tropical que hay aquí en el valle, las tiene él, y eso es porque entiende de la piña, ¿no? Pues él también se integró con nosotros en la SAT, pero como digo, eso fue ya quizás una segunda fase, no fue en la primera fase de los inicios. Entonces tuvieron ustedes que trabajárselo, ¿eh? Sí, eso se trabajó, y como tú decías, es una cuestión familiar. Mi hermano Pedro y yo fuimos los que iniciamos el negocio. También en ese momento pues compramos algunas fincas que estaban abandonadas completamente, de gente de La Palma, porque prácticamente todas las fincas que había en ese momento aquí eran de palmeros. Y después ya, aparte de las fincas que se compraron y tenemos en propiedad, pues tenemos una serie de fincas arrendadas, porque mucha gente viene para que nosotros les arrendemos la finca, porque claro, de estar abandonadas como están, es preferible sacarles un rendimiento en un arrendamiento que no tenerlas vacías, ¿no? 30 años aquí, un trabajo de impulsión económico de este valle de Frontera, y yo te he visto con la gente de aquí, que bueno, a ti te ven como alguien más de aquí de Frontera,
como si hubieras nacido aquí en Frontera, se te respeta y se te quiere mucho. ¿Por qué será? Sí, bueno, pero eso hay de todo también, también tenemos que pensar de que lo mismo que unos te quieren, otros también te odian, ¿no? Sí, O sea, sí, eso es como todo en la vida. sí, pero con Eh, eso quiero decir que has dado trabajo, has hecho que se impulse la economía de Frontera y estás integrado. sí, sí, por lo menos esa es nuestra intención. Nuestra intención es estar integrados, dar trabajo como se está dando Ajá. y que el Valle de Frontera, o bueno, la Isla del Hierro salga para adelante. Hay que reconocer de que esto es un sector que para la economía de la isla es muy importante. Ujú. Bueno, Pablo, estamos ahora en una de las fincas de aquí, bueno, pues de la zona de aquí de Frontera. ¿Cómo denominas tú esta finca? Esta la denominamos la zona de los Sargos. De los Sargos, sí. Se denomina la zona de Sargos porque aquí debajo Sí, hay en la playa, la la playa- playa o la cala de los Sargos. la Sí. cala de los Sargos. Bueno, aquí estamos viendo la primera fase. Bueno, hay otra anterior de preparación de un poco de las tierras, preparación también de las plantas y todo eso. Pero vamos a comenzar aquí para que ustedes se vayan haciendo idea de lo no fácil que es este cultivo. Tiene su tela. Pablo, como primero, preparar las tierras. Sí. Desinfección, buscar las pinochas, bueno, todo eso. Sí, en principio las tierras cuando se coge una tierra, una finca vacía, una parcela vacía, lo primero que tenemos que hacer es precisamente, pues como es lógico, las aradas para aflojar la tierra. Ponemos la desinfección del terreno, estamos usando un producto para desinfectar el terreno. Y nosotros también estamos haciendo una cosa que somos, bueno, José Carlos Febres en este caso, y nosotros somos los únicos que lo hacemos, que aparte del producto que le ponemos, también le ponemos plástico para Solarizar. la tierra. Ujú. Entonces hacemos la desinfección doble, por así decir. Una que actúa el producto químico y otra que la misma sol pues produce esa desinfección. Ujú. Ese es, por así decir, el principio. Después de ahí, ya cuando levantamos, normalmente lo mantenemos 21 días, son las 3 semanas que recomiendan los fabricantes de estos productos. Volvemos a arar la tierra, le ponemos la materia orgánica porque necesita que se le ponga bastante estiércol. Ujú. Y también en la abonada de fondo, según los análisis previos que se han hecho, para suplir las carencias que tiene la tierra en ese momento. Ujú. ¿Está el pH de esta tierra, Pablo, y el recomendable? La piña tropical es una planta que necesita un pH bajo, un pH ácido. Ujú. Hombre, no bajo, pero sí que esté sobre 6, aproximadamente. Sobre 6. Sí. Entonces, pues bueno, ahí pues tenemos que aplicar productos como el azufre, por ejemplo, para bajar un poco el pH si lo tenemos un poco alto. Pero eso, como digo, son los análisis que nosotros mandamos a hacer antes de plantar, la que nos recomiendan la cantidad de producto que tenemos que aplicar en ese momento. Ujú. Después llega la elección de la planta. ¿Cuál es la variedad? Ya me dijiste roja española, pero hay otras variedades. ¿Cómo lo hacéis? Sí, aquí el 90 y pico % de la planta que tenemos es de roja española. ¿Y por qué? Porque se ha adaptado al cultivo, a las tierras estas de frontera. También se está poniendo ahora alguna planta de la variedad MD2, o lo que muchos denominan vulgarmente la Gold, ¿Mm? que es una piña más dulce, pero hemos visto de que los rendimientos son muy bajos. Mm. Los rendimientos nos da una primera cosecha más o menos bien, pero después un porcentaje muy alto no desarrolla hijos. Por lo tanto, en una segunda cosecha ya viene muy mermada con respecto a la primera y ya una tercera no podemos esperar por ella. En cambio, con la roja española, pues en principio se le sacan 3 cosechas, aunque ya la última cosecha pues, también deja mucho que desear. Ujú. Y entonces, pues el rendimiento, como es lógico, es mucho mayor. También a la MD2, en este caso, hemos visto que le están cayendo bastantes enfermedades, Ujú. sobre todo la fitóptora, y al que le cae, pues la arruina completamente todas las plantas. En cambio, esta es más resistente a estas enfermedades, aunque también se han visto algunas enfermedades ya,
y plagas debido pues, a las entradas incontroladas de fruta que se están entrando por los puertos, aunque nosotros estamos luchando. Más de contra 82 plagas. Sí, no, esto es una barbaridad en este sentido. Gracias también, y hay que darle gracias a la Consejería de Agricultura, que esta nueva consejería, que este nuevo consejero y el director general, César Martín, han colaborado mucho haciendo aplicar la orden ministerial del año 87, que es una reivindicación de los agricultores, que se haga efectiva esa orden, porque si está y no se hace, pues no estamos haciendo nada. Y sí, efectivamente, ellos se comprometieron con esto y la verdad que ha sido un revulsivo en la cuestión de parar lo que son las plagas en la finca. De momento, como digo, en estos últimos años se han hecho bastantes actuaciones en las entradas y en los mercados, y se han intervenido bastantes partidas de fruta, de piña, de contrabando. Y bueno, creo y quiero que siguieran por esa línea, ya que es efectiva. O sea, si no se hace eso, la verdad que el cultivo también se viene abajo debido a la cantidad de plagas que se están introduciendo, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Pablo, lo primero de todo, preparación de la tierra, buscar una tierra adecuada. Segundo, la desinfección, que lo hace de dos maneras, lo hace químicamente y lo hace también por solarización, es decir, poner un plástico encima, mantenerlo bastante tiempo, y el calor generado por la luz solar hace que, bueno, pues todos esos gérmenes que están en la tierra y que van a dañar al cultivo mueran. Y tercero, pues abonadas de fondo y también aportarle bastante materia orgánica. Una vez tenemos eso y ha hecho las analíticas para que el pH esté ligeramente ácido, sobre 6, recalcaba él, viene la manera de plantar. Vamos ahora a preguntarle por el marco de plantación y preguntarle también por, no sé si denominar esquejes o hijos, hijos más bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a preguntarle por eso. ¿Cómo comienza la elección de los hijos? ¿Los va sacando de otra? Explícanos un poquito. Sí, bueno, como sabemos aquí también, lo que hacemos después de esa fase que tú estabas hablando es acolchar el suelo con plástico negro. Esto nos previene de malas hierbas en donde está plantado y también nos da calor a la tierra para que las raíces puedan propagarse mejor. Yendo a la planta, a los hijos. Los hijos normalmente lo estamos ahora mismo aprovechando de lo que tenemos. Hay dos maneras. Una, el desije de planta vieja, en los cuales se saca el hijo, como vamos a hacer un símil de la platanera, se saca un hijo y ese hijo se planta. Y otra es de que en hijos pequeños que salen debajo de la fruta, sobre todo en esta fecha, es donde más hijos se salen, nosotros lo llevamos, tenemos un vivero y lo llevamos al vivero. Y del vivero después sacamos aquello, que es la planta que vemos aquí. Esta planta es del vivero nuestro. Una planta, como la vemos, muy verde, ya tiene raíz. Tiene vitalidad. Y efectivamente, y se ve vital, y porque tiene raíces. Esto sigue ya creciendo en la tierra. En cambio, la otra planta que sale debajo de los hijos, antes de poner el vivero, no tiene hijos. No tiene raíces, en la cual tenemos que enraizarla para que después nos desarrolle mucho mejor. Igual que la planta que sacamos, o el hijo que sacamos de la planta madre, tampoco tiene raíces. Vamos, Pablo, si te parece, acercarnos para ver un hijo, para ver cómo eliges tú un hijo de los que tenemos ahí. Vamos a acercarnos por acá. Pues hablando de los hijos, estos son los hijos que salen de la planta madre. Aquí vemos dos hijos. Entonces esto se deshija con un machete, normalmente lo usamos, un cuchillo, y se deshija. Entonces esto se planta muchas veces así también en la tierra directamente. Después tenemos este otro hijo, que es el que sale debajo de la fruta. El acodado. Bueno, acodado porque al estar debajo sale el tallo. Vamos a ver si no se ve, no tenemos ninguno por aquí. Sale en el tallo de la fruta. Vale. Y por eso coge esta forma, porque sale hacia arriba. Entonces estos son los que aprovechamos para poner en el vivero. Y después del vivero sacamos esto ya. ¿Esto cuánto tiempo tiene? Esto en el vivero puede tener 4 meses más o menos, sí. Es decir, que de este estadio a ese, sí, 4 meses. 4 meses.
Depende también la época del año, ¿no? Si lo metemos en estas fechas, que es cuando más salen, pues podemos pasarlo después en diciembre, por ejemplo. Estos hijuelos, ¿eliges cuál quieres? En principio se está aprovechando prácticamente todo. Todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay deficiencia de planta. Ahora sí, hay un proyecto, que si quieres hablamos ahora de ese proyecto, hablamos más adelante. Creo que el consejero nos decía en estos días que había puesto sobre la mesa ya 1 millón de euros para endurecimiento y para el tema este, ¿no? Efectivamente, hay un proyecto de regeneración de planta aquí en el Valle del Golfo, en el cual la consejería ha librado 350.000 euros durante 5 años. Ya libraron el primero. Eso se va a hacer unos invernaderos para seleccionar la planta, donde todos los agricultores, todos los agricultores o los que quieran colaborar, en este caso los agricultores de las Frutas del Hierro estamos en el convenio, igual que los de la Cooperativa Frontera, va a seleccionar la planta donde vea que es la buena, en el momento de recolectar la fruta, si esa fruta tiene buen porte, la planta también está buena y vigorosa, pues ahí se van a seleccionar una serie de hijos que se van a llevar a ese vivero, a ese laboratorio, por así decir. Y allí se van a plantar, se van a reproducir y después se le va a repartir a los mismos agricultores. Después de ese saneamiento, por así decirlo, y esa selección de plantas. Así se espera multiplicar los plantones estos, ¿no? Y no solamente multiplicarlos, sino también sacar plantones de calidad. Ah, los seleccionados. Efectivamente. Nos decía el consejero, Pablo, en este caso, que ellos lo que iban buscando, aparte de tener planta, bastante planta, para que ninguno de los productores se vea mermado, buscar también una mejor selección, volver a los orígenes. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, volver a los orígenes, volver a que la planta, que ahora hay mucha planta degenerada, eliminar esa degeneración y empezar a plantar, pues como estaba diciendo yo antes, planta saneada vale. Y de mejor calidad. O sea, haciendo la selección de la planta, pues podemos sacar después un fruto de mucho mejor calidad. Bueno, pues hemos vuelto otra vez aquí a la zona de plantado y ahora nos interesa, Pablo, el marco de plantación y cómo se hace. Sí, como dijimos, está el acolchamiento del suelo. En principio los plásticos estos negros se traían en planchas lisas y aquí se le hacían los agujeros donde va la planta, se le hacía de forma manual. Nosotros ya llevamos un par de años de que hemos hablado con el fabricante del plástico y ya nos viene con los agujeros ya hechos con el croquis que nosotros y a medida. Y a la medida ya determinada. Es la verdad que es un ahorro de trabajo bastante bueno para el campo y aparte de ahorro de trabajo que es uniforme, porque de la otra manera hacerlo a mano, por mucha práctica que tú tengas, siempre te puedes rodar unos centímetros de un lado y a otro. Marcos de plantaciones, hay varios marcos de plantaciones. En este caso nosotros tenemos que aquí son unas 7 plantas por metro cuadrado. ¿Con un pasillo de separación? Sí, exactamente. No, pero quiero decir el marco de plantación del plástico. Está sobre eso, sobre unas 7 plantas por metro cuadrado. ¿Qué hacemos también después con los pasillos? Ponemos una línea de plástico, un pasillo, y si te das cuenta, aquí hay, esto es un diseño nuevo que hemos hecho nosotros, los únicos que lo estamos haciendo de momento, porque queremos automatizar un poco más la finca, para ahorrar, en este caso, mano de obra. Vemos 4, un pasillo central más ancho. Efectivamente, otros 4 y un pasillo. ¿Para qué es eso? Tenemos diseñado una máquina para fumigar. Y la pasas por el pasillo central. Por el pasillo central ancho, con unos brazos que abarcan hasta 2 pasillos para cada lado. Un solo operario puede hacer una fanegada posiblemente en 2 horas. Que en cambio ahora hace falta 2 operarios para poder extender las mangueras y trabajar dentro de la plantación, y una fanegada para fumigarla pues hace falta como mínimo 2 días. 2 días. Entonces es un ahorro de trabajo bastante importante, pero claro, tenemos que ir adaptando las fincas a ese marco de plantación, y aquí, que acabamos de plantar ahora, pues ya se está haciendo.
Entonces todas las fincas que vamos ahora levantando el cultivo lo vamos haciendo así, para cuando nos venga esta máquina que está, se ha diseñado y está pedida a la península, pues empezar ya a hacer ese sistema, ¿no? Con 4 meses a plantarlo. Sí, cuando usamos esta planta, sí. Cuando usamos la otra, directamente de la planta madre, bueno, directamente, muchas veces tampoco da tiempo a hacerlo directamente, sino se deja secar un poco fuera del desije para después pasar a la tierra. Y cuando son las plantas pequeñas, que algunos también aprovechan la planta pequeña sin pasarla por vivero, pues también las pasan directamente ya después a la tierra, ¿no? ¿Cómo es el riego? Vemos que tienes unos cabezales de riego, aquí estamos viendo también un aspersor aéreo, que claro, como me decías antes, si no estamos por encima de 2,5 atmósferas, pues no te va a funcionar. Este no funciona, efectivamente. Pues como usted estaba comentando de los sistemas de riego y las experiencias que se han tenido aquí con la piña, también se implantó riego por goteo, muchas veces se puso goteo y aéreo, pero al final hemos decidido por el aéreo porque la piña, la planta de piña, cuando le cae agua en el cogollo, vive de eso. Vale. Entonces recoge, como la forma que tiene, recoge el agua y con eso ya vive y le hace más efecto que la que tú le puedes aportar nada más que directamente a las raíces. Pues sistemas de riego por aspersión aéreo hay muchos. Aquí vemos uno en aquel lado, de que es el viejo, el tradicional que se usa en todas partes, enterrado, el cual nosotros lo hemos ido eliminando en todas nuestras fincas, porque nosotros estamos usando maquinaria en todas nuestras fincas, tenemos ya maquinaria, tenemos tractores, tenemos de todo, y para poder trabajar en esta finca con los tractores ya no nos sirve el riego enterrado. Por eso hemos decidido ponerlo así. Y bueno, aparte de eso, automatizarlo. Aquí tenemos una válvula automatizada, una electroválvula, efectivamente, una electroválvula que lo que hace que lo manda el programador de riego. Entonces todos los riegos que estamos poniendo últimamente lo estamos haciendo así también ya, para que también lo comenté aquello, el problema que hay de falta de presión aquí en el valle por el riego a demanda, pues tenemos que regar fuera de horas de donde otra gente no está haciendo riego. Es decir, de madrugada. De madrugada, efectivamente. Normalmente lo hacemos por las mañanas temprano, antes de que empiecen la gente a trabajar. Y bueno, de momento nos va bien. ¿Cómo es el régimen de riego? Como todas las plantas, en días calurosos, como puede ser el verano, le ponemos agua 2 veces a la semana. Cuando en invierno, o si hay lluvia, pues entonces nos ahorramos unos riegos, porque no necesita tampoco la planta, porque también hay que decir de que la planta de piña tampoco es una planta que necesite mucha agua. Y hay algunos problemas de enfermedades, como decía yo antes, de la fitótora, que por encharcamiento, se propaga mucho más el hongo este. Por lo tanto, tampoco hay que pasarse en ese sentido.